Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Mauricio Molina Rosado en este programa Justicia en Yucatán Radio del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en donde estamos construyendo un espacio abierto de reflexión y diálogo sobre la labor que realizan los jueces en el marco de la resolución de conflictos en nuestra sociedad. Como siempre, agradecidos del espacio que nos brinda la Universidad Autónoma de Yucatán y sobre todo por la presencia de nuestra invitada de hoy, la juez de control del sistema acusatorio penal, Suemi Lizama Sánchez. Bienvenida, abogada, ¿cómo te encuentras? Hola Mauricio, muy buenos días a ti y a toda la audiencia que nos hace el favor de sintonizarnos el día de hoy. Muchas gracias. La reforma constitucional en nuestro país del año 2008 mandata la implementación de un sistema penal que, si bien aún se encuentra en una etapa de consolidación, estaba llamado a privilegiar las garantías y los derechos humanos de la persona, tanto de quienes son imputados por la comisión de un delito, pero sobre todo para las víctimas, para quienes lo más importante es la reparación del daño. La juez Suemi se ha venido desempeñando en este sistema desde el año 2011, que inició su aplicación en Yucatán. Abogada, en estos años de ser protagonista de primera mano de este sistema, ¿qué has aprendido? ¿Con qué te quedas? Imagínate, Mauricio, ya casi 8 años de la primera gran y histórica audiencia de oralidad en el Estado, pues me quedo con que no hay nada escrito en el sistema acusatorio oral, nadie tiene la verdad absoluta, los criterios judiciales van en constante cambio y evolución, y sobre todo que más allá de que los jueces debamos emitir resoluciones, sentencias apegadas a derecho, debemos emitir resoluciones justas. Eso es lo que he aprendido en estos 8 años. Y humanas, ¿no? Y yo le agregaría. Abogada, en esta concepción en que el Estado se erige como un garante de los derechos humanos y se busca también pues, el pleno respeto de las personas, me parece que el rol de los juzgadores también se ha transformado, ahora hablamos del humanismo, para garantizar la tutela judicial efectiva, en donde todos los juzgadores deben tomar en cuenta todas las aristas que están involucradas en los casos particulares para poder resolver. En este sentido, ¿cuál crees que debe ser el rol del juez penal oral? El rol y el perfil del juez oral penal, el perfil. Más allá de cualquier autoridad y cualquier juez, yo creo que dada la complejidad de los asuntos que vemos, sin menoscabar las otras materias, desde luego, vemos asuntos muy, muy complejos. Yo creo que el juez debe ser, primero que nada, humilde, sensato y valiente. Humilde, ¿por qué? Porque la materia se presta, desde luego, y el sistema, a que tendamos nosotros a ser protagonistas, egocéntricos, a emitir sentencias barrocas o resoluciones barrocas, y a la gente, a los justiciables, eso no les importa. Les importa que ellos puedan comprender las resoluciones, porque realmente a ellos van dirigidas las resoluciones. Entonces, en el momento en que comprendamos eso, nosotros vamos a estar más cerca precisamente de las víctimas, de los imputados, de los acusados. Entonces sí debemos de ser en ese aspecto humildes, acercarnos más a ellos, escuchar sus necesidades, ser empáticos con ellos y humanos, como dices. Eso es en cuanto a la humildad. En cuanto a la sensatez, ser maduros en nuestros argumentos, ser prudentes en nuestras decisiones, desde luego, y la valentía, porque a los jueces, al menos en penal, no nos debe temblar la mano para emitir nuestras resoluciones y hacerlas cumplir. Entonces, yo creo que ese es el rol, el perfil del juez, estar lo más cerca de los justiciables, ser concreto y sencillo, claro en sus resoluciones y ser valiente. Ahora que hablabas de este protagonismo que muchos jueces de repente asumen en el sistema, pues valdría la pena recordar que incluso la ley de transparencia, la ley estatal de transparencia en su artículo 48, ya nos obliga como Poder Judicial a los juzgadores a utilizar un lenguaje sencillo, claro, ¿no?, en nuestras resoluciones, precisamente para que la gente común, que no sabe de tecnicismos y esto que mencionabas, pueda comprender, ¿no?, cuál es el sentido de lo que se ordena, ¿no?, de lo que se resuelve. Les recordamos que estamos platicando con la juez de control del sistema acusatorio penal, Suemi Lizama. Este sistema, que en Yucatán se aplica ya en su totalidad a partir del año 2014,
se basa en una serie de principios que buscan que a través de las audiencias orales las sentencias y resoluciones sean más transparentes. Por ello, me gustaría preguntarle a nuestra invitada, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades que nos ha mostrado hasta ahora el sistema? Las fortalezas, precisamente eso, la transparencia, el garantismo para ambas partes, tanto para la víctima, para el imputado, la agilidad en las audiencias, porque para eso está diseñado el sistema. Por eso hago hincapié precisamente en eso, de que tenemos que ser nosotros concretos y claros en nuestras resoluciones para que esto se mueva rápido, para que las resoluciones salgan de forma ágil. Entonces esa es para mí la mayor fortaleza, y sobre todo el garantizar la reparación del daño, porque en cualquier acto procesal, figura jurídica, eso es lo más importante para los jueces, el que se garantice esa reparación del daño. Y las debilidades pues siguen siendo, después de casi 8 años, siguen siendo la incapacidad de la policía para investigar. La policía está muy bien para la vialidad, para el apoyo, desde luego, a la protección de la comunidad, pero en la investigación siguen teniendo deficiencias. Entonces esa es otra oportunidad que yo tengo para volver a hacer hincapié en la necesidad de capacitar a la policía. Otra debilidad que se tiene es precisamente el cambio constante que hay de figuras directivas en la policía, en la fiscalía, sobre todo en la fiscalía, ¿no? Cada cambio de gobierno cambia fiscales, vicefiscales y los directivos. Entonces, eso impide, desde luego, que los que están como fiscales e investigadores, como fiscales adscritos, puedan acceder a esos puestos, por mérito propio, por incentivos, porque además son los que tienen la experiencia en la investigación. Son los que estaban en el campo, ¿no? Exactamente. Entonces, igual, evidentemente, la Defensoría Pública, yo quiero decirte que la fortaleza en el sistema, para mí, además de, desde luego, la transparencia, son sus defensores públicos. Son buenísimos los defensores públicos, son aguerridos. Eso es algo de aplaudirle al Estado. Sin duda falta muchísima preparación en los policías, y como usted menciona, que sean precisamente las personas que ya tienen experiencia litigando en las audiencias orales quienes puedan asumir estos cargos pues de toma de decisiones, ¿no? Abogada, le hemos contado a nuestro auditorio que usted se desempeña como juez de control. ¿Cómo le explicamos de una forma más clara a nuestra audiencia en qué consiste exactamente esta etapa? Y le preguntaría además, ¿cuál es su acto procesal preferido? El juez de control es básicamente el que vigila la actuación del Ministerio Público de forma directa en la investigación de los delitos, en la detención de los delincuentes, desde luego, y obviamente pues vigila que no se violen las garantías tanto de la víctima y del imputado en esa investigación. También somos los que le preparamos al Tribunal de Juicio Oral el camino, hacemos un filtro de todas las pruebas que el tribunal va a conocer en el juicio oral para que pues sea una actuación más ágil por parte del tribunal. Llevamos audiencias que son la inicial, desde luego, en la que nosotros verificamos si la detención de la que fue objeto el investigado estuvo o no apegada a derecho, y si estuvo apegada a derecho continuamos en la audiencia, formulan los cargos, se le vincula a proceso, y si no, entonces le regresamos la investigación a la Fiscalía para que la enderece y corrija lo que tenga que corregir. También llevamos la audiencia intermedia, que es precisamente el filtro de las pruebas que se van a emitir, se van a practicar o desahogar en juicio oral, y emitimos esa autoapertura a juicio oral. En caso de que el acusado o el imputado decidan no irse a juicio oral, sino que seamos nosotros como jueces de control quienes los juzguemos, entonces nosotros podemos sentenciar el procedimiento abreviado. ¿Qué es esto del procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado es básicamente una terminación anticipada del conflicto. O sea, que el acusado pueda decir, por ejemplo, sí, soy responsable. Sí, tiene los requisitos precisamente, que renuncie a juicio oral y evidentemente que reconozca haber intervenido en el hecho, que reconozca su responsabilidad y que también esté conforme con lo que exponga la Fiscalía sin que tenga la necesidad de defenderse para ofrecer testigos, peritos o documentos. Es decir, que acepte ser juzgado con lo que la Fiscalía a mí me ponga en ese momento a consideración. Entonces, el juez de control dirige la etapa de audiencia inicial, audiencia intermedia. A grandes rasgos, ¿en qué consiste la etapa de juicio oral?
El juicio oral pues es evidentemente todo lo que las partes pretenden que escuche el tribunal de juicio oral. El juicio oral está compuesto, se preside por 3 jueces, desde luego, de juicio oral, y básicamente se van a escuchar a los testigos, a los peritos, los documentos de ambas partes, y después de escucharlos el tribunal delibera y ya emite su fallo condenatorio absolutorio. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la explicación por la cual en la etapa de control es un juez, una persona, y en el juicio oral conformado por 3 juzgados? Porque la realidad es que nosotros en la generalidad no escuchamos testigos ni peritos, no desahogamos prueba en la generalidad, pero por ejemplo, cuando tenemos a una persona detenida y en el plazo constitucional de 72 o 144 horas para que resolvamos su situación y nos solicita, en este tiempo quiero que escuches a mis testigos, a mis peritos, entonces de forma excepcional escuchamos a esos testigos, entonces ahí sí nos erigimos como juez de control siempre, pero para la escucha de testigos con las mismas formalidades del juicio oral. Si tuvieras la oportunidad de proponer mejoras para este sistema, ¿cuáles serían? Pues ahí sí te puedo decir que punto número 1, carrera ministerial. Volvemos al tema de las debilidades del sistema, carrera ministerial para los fiscales, investigadores y adscritos que tengan la posibilidad seria, desde luego, y oportunidad seria de acceder a ser fiscales y vicefiscales, que ellos, reitero, son expertos en el tema. Yo estimo también que la Defensoría Pública debe ser independiente del Poder Ejecutivo y de cualquier otro poder, porque en este caso, tanto la Fiscalía como la Defensoría dependen del Poder Ejecutivo, entonces siento que no hay ahí una objetividad en los argumentos de estas partes, ¿no? Entonces sí debería ser independiente. Por otro lado, también creo que sería necesario que se realicen, se celebren convenios interinstitucionales para la mejor coordinación entre la policía, la fiscalía y poder judicial. Eso yo creo que sería un buen comienzo, ¿no? para mejorar, y sobre todo que a los policías se les examine de manera anual para ver si efectivamente tienen las capacidades para seguir que se supone que ya se debe hacer. Sí, efectivamente. Y retomando la pregunta que me hiciste de mi acto procesal preferido, es la suspensión condicional del proceso. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Sin duda agradecemos la presencia de la juez Suemi y tengan la seguridad de que volveremos a invitarla para abundar más sobre los principios de este sistema, porque todavía queda mucho por qué platicar. Que sí. Muchas gracias, abogada. ¿Algún mensaje? Sí, pues muchas gracias por este espacio, a la Universidad Autónoma de Yucatán. Estoy muy contenta de estar en este edificio emblemático de la universidad de la cual soy orgullosamente egresada. Es precioso ese edificio, y también agradecer el espacio que nos brindan el Poder Judicial, al presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, por pensar en mí para hablar de la materia penal, ¿no? Y muchas gracias a ti, porque igualmente pues me siento muy cómoda, te conozco, eres mi amigo, te considero mi amigo, entonces siempre es bueno estar entre amigos, ¿no? Entre conocidos. No, muchísimas gracias. Les recordamos que este es un espacio de divulgación del Poder Judicial del Estado y recibimos sus comentarios en el correo electrónico vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com. Así también les recordamos las redes sociales del Poder Judicial del Estado, en Facebook como Poder Judicial de Yucatán, Instagram Poder Judicial de Yucatán y Twitter @PJYucatán. Y nos escuchamos el próximo viernes aquí en Radio Universidad. Muchas gracias y les deseo un bonito fin de semana. Gracias, igualmente.